Bueno, estamos viviendo un momento, bueno, valga la paradoja dulce, ¿no?, en la diabetes, ¿no? Porque hasta ahora prácticamente la mayoría de los fármacos que se utilizaban para el tratamiento de la diabetes provocaban un incremento de peso. Es decir, cuando a un paciente con diabetes le prescribíamos insulina, porque no quedaba otro remedio, pues el paciente subía de peso. Cuando le prescribíamos sulfonilureas, que es un fármaco clásico para el tratamiento de la diabetes, se incrementaba el peso. Cuando le poníamos glitazonas, que era otro fármaco del siglo pasado, los fármacos que utilizábamos en el siglo pasado, pues incrementaban el peso. Claro, a un paciente con diabetes, que la obesidad la ha llevado a la diabetes, y que le ponga fármacos que incrementen su peso, pues bueno, es un poco desalentador para el paciente, ¿no?, el incremento de peso, y además poco recomendable, porque un incremento de peso en un paciente con diabetes pues no es recomendable. Afortunadamente estamos viviendo ya en este siglo dos nuevas estrategias terapéuticas que, además de bajar el peso, además de bajar la glucemia, provocan un descenso de peso. Y un descenso de peso, hay dos fármacos, que son los análogos de GLP-1, que hay diferentes casas comerciales que tienen fármacos específicos con ese mecanismo de acción, y luego hay inhibidores de SGLT2 que actúan a nivel renal y que hacen que la glucosa se elimine por el riñón, ¿no? Estos dos fármacos, además de bajar la glucemia, provocan un descenso de peso significativo. Y esto ha provocado que estudios muy recientemente publicados han visto que pacientes con diabetes y que se toman estos dos tipos de fármacos descienden de una forma inimaginable, cosa que no imaginábamos, la mortalidad cardiovascular. No solamente bajan la glucemia, no solamente bajan el peso, sino que lo más importante en un paciente diabético, de lo que se mueren los pacientes diabéticos, es de enfermedad cardiovascular, de infarto, de ictus. Pues bien, estos fármacos se ha visto de una forma clara y contundente que en los pacientes que los toman tienen un riesgo menor de tener un infarto o un riesgo menor de tener un ictus, que es lo que finalmente vamos buscando al tratar a un paciente con diabetes. Bueno, las sociedades científicas, y concretamente esta sociedad, que es el leitmotiv en la obesidad, debe de trabajar en diferentes ámbitos. Probablemente uno de los más importantes es trabajar para que la sociedad en general y determinados componentes de la sociedad, como puede ser la clase política, como pueden ser los medios de comunicación, como pueden ser, pues, por ejemplo, los centros educativos, interioricen que la obesidad es un problema sanitario de una magnitud tremenda. No es porque yo sea presidente de la Sociedad de Obesidad, sino colegas de otras áreas de la medicina coinciden en considerar la obesidad como la gran epidemia del siglo XXI. No solamente la obesidad no es solamente un problema estético, sino es un problema que condiciona una gran importante cantidad de enfermedades que se asocian a ella: diabetes, cáncer. Es decir, la obesidad ahora mismo en determinados cánceres es el mayor factor de riesgo que hay de padecerlo. Enfermedades articulares, incluso la fertilidad. Es decir, ahora hay unos estudios muy contundentes en que la obesidad disminuye de una forma muy importante la fertilidad tanto en el hombre como en el varón, ¿no? Entonces es importante que concienciemos a la sociedad de que es un problema de una magnitud importante y que hay que actuar, y que probablemente hay que actuar de una forma en diferentes ámbitos. No se puede seguir pensando y considerando que, bueno, el obeso es un problema exclusivamente de voluntad, ¿no? El obeso es obeso porque quiere. Bueno, no podemos decir que el 50% de la población española que o tiene obesidad o tiene sobrepeso es un problema de voluntad, es decir, sino que es un problema. Vivimos en una sociedad claramente obesogénica y hay que poner remedio desde todos los ámbitos, desde el ámbito político, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito educacional.
Entonces, la sociedad contribuye a desarrollar conocimiento en esos diferentes ámbitos. Concretamente, hay un grupo de trabajo que trabaja sobre ejercicio y obesidad, es decir, para ver cuál es la mejor prescripción de ejercicio para pacientes con obesidad. Hay otro grupo de trabajo que trabaja en alternativas dietoterapéuticas que sean capaces de conseguir mayor adherencia al paciente que tiene obesidad. Luego, obviamente, hay abordajes pues, de comunicar a la sociedad y a los socios todas las innovaciones que hay en el campo de la obesidad, tanto en el campo de la terapia, en el campo de nuevos fármacos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las funciones fundamentales de esta sociedad, ¿no? Que es intentar que este problema, que tiene una magnitud enorme, pues dentro de una década pues, pudiera desaparecer en la sociedad, ¿no? Sin duda, sin duda. Hace falta la obesidad es algo multifactorial, es decir, no hay un solo factor que contribuya al desarrollo de la obesidad. Es decir, hemos hablado de el estilo de vida pues, urbano, que facilita poco la actividad física. Pues, claro, ahí el incremento de la actividad física y la recomendación de actividad física es fundamental. Luego hay sujetos que el que incrementen su ingesta tiene que ver con el estrés o tiene que ver con cuadros depresivos que hacen que, pues, bueno, que ingieran alimento para un poco compensar la frustración que tienen, ¿no? Bueno, pues ahí hace falta un equipo psicológico que aborde el problema, porque si lo abordamos solamente desde la perspectiva dietoterapéutica, prescribiéndole dieta, pues al paciente no le quitamos su problema del entorno psicológico en el que fundamentalmente está. Luego hace falta, sin duda, pues profesionales que conozcan los tratamientos adecuados para individualizar esos tratamientos en el paciente. Luego hace falta, sin duda, pues los compañeros cirujanos que muchas veces, pues en algunos pacientes hay que recomendarle ese tipo de intervención. Y luego, desgraciadamente, como la obesidad va acompañada de una enorme cantidad de patologías, pues necesitamos en algunos casos pues, a los cardiólogos, en otros casos necesitamos a los digestivos. No se entiende ahora mismo el abordaje de la obesidad desde una perspectiva monocolor, ¿no? Sino que hay que abordarla desde una perspectiva más global, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista educacional. Por ejemplo, ahora se está planteando que desgraciadamente tenemos el dudoso honor de ser campeones de Europa en obesidad infantil. Entonces, si ya tenemos unas tasas altas de obesidad en adultos, probablemente cuando esta generación de ahora llegue a adultos, la incrementaremos muchísimo más. El tema educativo en esas primeras fases de la vida, de los primeros años de la vida, orientar a los niños para una alimentación saludable es tremendamente importante, es decir, debería de ser una de las disciplinas que más en el currículum de los niños, pues en esos primeros años de vida y en las primeras etapas educativas se interiorizaran, ¿no? Como algo que estuviera dentro de su imaginario, de su cabeza, ¿no?